Buenas noches, profe.
Buenas noches, ingeniero Diego. ¿Me confirma si está en la sala, por favor, para dar inicio? Hola, buenas noches. Sí, estoy en sala. Perfecto, ingeniero. Vamos a dar inicio. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Yadira, asesora académica del Centro de Capacitación Galeno, ¿sí? Para darles la bienvenida al curso de actualización. Ponente a cargo es el ingeniero Diego Fernando Silva. Para una buena exposición, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el ponente solicite su participación. Ya puede dar inicio, ingeniero Diego. Muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Reciban el más cordial saludo de quien les habla, Diego Fernando Silva Díaz, quien en esta oportunidad va a tener el agrado de poder compartir con ustedes y gracias a Capacitación Internacional Público y Privado, el tema reacciones en transfusiones y manejo de complicaciones en pequeñas especies, ¿no? Vamos a iniciar esta noche, bueno, noche ya de capacitación, en la cual vamos a ir viendo un poco qué es lo que se pueden presentar como principales reacciones al momento de realizar un proceso de transfusión, ¿ya? En primer lugar, podemos encontrar transfusiones inmunológicas, ¿ya? Estas reacciones inmunológicas pueden generarse por diferentes motivos y uno de ellos es la hemolítica aguda, ¿sí? Esto normalmente ocurre por incompatibilidad del grupo sanguíneo, ¿ya? No, normalmente cuando muchas veces hacemos transferencia o transfusiones de sangre por temas de emergencia, solemos obviar muchas veces el determinar qué tipo de sangre tienen nuestras mascotitas, ¿sí? Y hacemos la transfusión con la intención de poder hacer un proceso mucho más rápido. Entonces, dentro de eso podemos encontrar un proceso de incompatibilidad, ¿ya? Esto es muy recurrente, ¿no? Muchas veces se da por la emergencia, por la rapidez que necesitamos en el momento de actuar y se nos puede presentar este inconveniente. Entonces, lo único que podemos hacer ahí, ya lo vamos a ir viendo, ¿no? ¿Qué es lo que va a generar también? Es anticuerpos que destruyen a los eritrocitos transfundidos, ¿no? Entonces, estamos haciendo el proceso de transfusión, pero tenemos un elevado grupo de anticuerpos que está ya propio en el organismo y son los que empiezan a generar un proceso de destrucción masiva de los eritrocitos. Entonces, generando de esta forma una reacción de tipo inmunológica porque prácticamente no estaríamos teniendo el mecanismo de defensa inmunológica que nosotros deseamos, ¿no? Generándose algo así como un proceso fagocitósico, ¿no? Entonces, es sumamente importante que tengamos esto. Esto se va a generar, vuelvo a repetir, porque muchas veces no por la gravedad, por la intensidad con la que llegan los pacientes, necesitamos hacer una transfusión de manera rápida, ¿sí? Muchas veces no tenemos el tiempo o nos olvidamos de determinar o hacer la prueba de grupo sanguíneo. Entonces, ya hacemos el trabajo y luego ya nos damos o nos percatamos de que se está generando un proceso hemolítico agudo. Agudo, ¿por qué? Porque es un momento sumamente rápido, es un momento en el cual en esa fracción de minutos en la cual se hizo el proceso, pero que no nos está permitiendo de repente tener una respuesta positiva a la transfusión. ¿Ya? Ahora, ¿cómo nosotros podemos determinar, cómo nosotros podemos determinar que está ocurriendo esto o cómo podríamos sospechar que podría estar produciéndose una reacción hemolítica, ¿no? Vamos a empezar a tener fiebre, ¿ya?
Y la fiebre en este caso no es necesariamente por un tema infeccioso, aunque por el momento de, obviamente, destruir los eritrocitos se estaría generando una sensación de carácter de infección, ¿sí? Pero la fiebre se da como una respuesta, ¿sí? Como una respuesta a que, a una respuesta de rechazo a la sangre que eh, se está haciendo la transfusión, ¿ya? A esta fiebre normalmente lo acompañan taquicardias, ¿sí? Entonces, digamos que con esta sintomatología, nosotros básicamente ya podríamos tener, ya podríamos diagnosticar un proceso hemolítico agudo, ¿ya? Entonces, esto es prácticamente de una manera instantánea. Estoy haciendo el proceso de transfusión y en un periodo aproximadamente de unos 10, 15 minutos empiezo a tener esa respuesta, ¿ya? Ahora, como parte de todo proceso de transfusión, siempre es importante ir midiendo parámetros y esos parámetros dentro de lo que es la temperatura corporal me va a indicar si efectivamente hay un tipo de respuesta negativo, como vendría a ser la fiebre, ¿no? También la hemoglobulina, hemoglobinuria, ¿no? También nos va a indicar de que estamos generando un proceso de reacción adversa que no nos está permitiendo tener una adecuada respuesta positiva a la transfusión. Ictericia, porque obviamente estamos teniendo probablemente pérdida de los eritrocitos, estamos teniendo pérdida de glóbulos rojos y por ende se va a generar el proceso de ictericia. En casos muy severos, si nosotros no tomamos reacciones inmediatas con la fiebre y las taquicardias que están acompañadas a esta fiebre, ¿sí? Es probable que nosotros hagamos colapsar al animal, ¿ya? Esto ya es una situación ya mucho más, digamos, severa, ¿no? De llegar a este nivel es, por decir, a veces nos entercamos o tenemos de repente y no dentro de nuestro equipo, chicos que recién están iniciando y piensan de que tenemos que esperar y seguir dándole y podemos llegar a ese nivel de colapso, ¿no? Entonces, es inmediato generar una respuesta, ¿sí? Para evitar llegar al colapso y a procesos de shock. Entonces, es sumamente importante que cuando hagamos el proceso de transfusión estemos monitoreando. Los primeros 15, 20 minutos son los momentos más críticos en los cuales tenemos que tener mucha visualización, mucha observación de lo que estamos ejecutando. Luego podemos tener también un proceso hemolítico tardío, ¿ya? Un proceso hemolítico tardío. ¿Qué quiere decir esto? Que en el periodo de 3 a 10 días aproximadamente, ¿sí? De 3 a 10 días aproximadamente, vamos a empezar a tener este problema, ¿ya? Vamos a empezar a tener, es decir, es posterior, ¿ya? Es posterior a la transfusión, de 3 a 10 días en promedio, ¿ya? Por eso es importante que después de cada transfusión sigamos haciendo el monitoreo por un periodo más o menos de entre 10 a 15 días para justamente ir descartando la presencia de posibles afecciones o reacciones adversas que nos generen algún tipo de complicación, ¿ya? Y esto se da porque también existe un tema de incompatibilidad, pero en este caso, no es una incompatibilidad que se está generando por un grupo sanguíneo. Tienen el mismo grupo sanguíneo, tienen el mismo grupo, pero de todas maneras siempre el organismo puede aceptar, pese a que está dentro del mismo grupo sanguíneo, o lo puede rechazar, ¿sí? O lo puede rechazar. Entonces,
¿Qué es lo que se va a generar? Obviamente, se empieza a generar un proceso de destrucción lenta de los eritrocitos, ¿ya? Entonces, por eso es de que el proceso hemolítico es un proceso hemolítico tardío, no es inmediato, ¿no? Entonces, ¿producto de qué? Producto de que el mismo cuerpo no está aceptando la sangre, está considerando de que los eritrocitos y todos los componentes que tiene la sangre que ingresó es un cuerpo extraño y por ende lo va a tratar de eliminar. En este caso, lo va a destruir para luego eliminar, ¿sí? Entonces, se va a generar esta característica, ¿sí? Cuando esto normalmente ya se puede presentar, a pese a que podamos hacer una evaluación del grupo sanguíneo, ¿sí? Para muchos simplemente considerar que es el grupo sanguíneo, nosotros ya hacemos la transfusión, ¿sí? Pero dentro de la literatura, dentro de lo que nosotros vamos a estudiar, también nos dice que determinemos el grado de compatibilidad de las sangres, ¿no? Si no existe un rechazo adverso, etcétera, etcétera. Esas evaluaciones obviamente tienden a tener una demora, ¿sí? Pero si lo podría hacer y podría evitarme este proceso de reacción inmunológica adversa, obviamente lo puedo hacer sin ningún problema y estar seguro de poder realizar la transfusión, ¿sí? Pero, vuelvo a repetir, muchas veces no tenemos el tiempo para esperar de repente estos resultados. Necesitamos hacerlo. En el primer caso se puede presentar y incluso se puede aceptar de que digamos, de que pongamos cualquier tipo de sangre porque necesitamos tener una respuesta de que el animal no genere un proceso de desangramiento, no se quede sin sangre y podamos controlar poco a poco. Sí, se puede generar porque son momentos en los cuales se toman decisiones de manera rápida. En el caso de la hemolítica, normalmente sí nos permiten los casos poder hacer una evaluación del tipo de sangre que tiene nuestro paciente y el tipo de sangre que tenemos a disponibilidad. Si están si están dentro del tipo, entonces solemos hacer la aplicación, pero consideramos de que pueda existir este proceso hemolítico tardío que se pueda dar, ¿no? ¿Cómo lo vamos a ir viendo? ¿Cómo lo vamos a ir poco a poco? Normalmente al tercer día ya podemos prácticamente confirmar que es el proceso hemolítico, pero en los primeros 3 días justamente se empieza a generar un proceso de anemia progresiva, es decir, como hay destrucción lenta de los eritrocitos, entonces la anemia se va haciendo de una manera también lenta, se va dando de una manera lenta. Entonces, es importante que durante los primeros 3 o 4 días nosotros hagamos pruebas que nos ayuden a determinar de que los niveles de hemoglobina están dentro de los parámetros normales. Pero si empezamos a ver una curva de descendencia, es decir, está dentro de lo normal y luego empieza a disminuir, tengo que tomar ciertas medidas de acción que me puedan permitir, obviamente, regularizar el problema que estoy teniendo, ¿sí? En este caso, nos permite poder reaccionar de una manera mucho más precisa. Obviamente se va a dar un proceso de ictericia, pero leve porque se está generando digamos, en una secuencia progresiva. Entonces, no es tan significativo la ictericia que podemos tener. Literalmente sería algo que podríamos manejar. Lo otro es de que el animal va a empezar a tener un proceso de letargo, ¿ya? Normalmente cuando hacemos un proceso de transfusión sanguínea, el animalito básicamente, dependiendo obviamente del estado, la situación en la que se haya presentado, debería permanecer mínimo por un periodo de 3 a 5 días de manera hospitalizada para ir justamente detectando estas reacciones, ¿ya? Entonces, es lo que nosotros tenemos que ir visualizando, ¿ya? Al mismo tiempo que nosotros, de lo que hemos ido viendo, ¿no? Los procesos hemolíticos agudos y los procesos tardíos,
También podemos tener reacciones febriles no hemolíticas, ¿ya? No hemolíticas. Es decir, en este caso, se puede generar debido a una respuesta a leucocitos o citoquininas del donante, ¿ya? Esta respuesta se da como parte de un proceso normalmente de rechazo, ¿sí? De rechazo, es decir, no está aceptando la sangre porque puede existir algún tipo de incompatibilidad a nivel de sangre, ¿ya? Vuelvo a repetir, ya a este nivel ya podemos decir que estamos poniendo el mismo tipo de sangre, pero vuelvo a repetir, no todas las sangres, por más que sean el mismo tipo, tienen compatibilidad entre sí. El organismo es probable que lo pueda aceptar, como también existe la probabilidad de que lo pueda rechazar. ¿Ya? Hasta aquí lo hemos visto como procesos hemolíticos, es la destrucción de los eritrocitos. ¿Ya? Ahora, acá no hay destrucción de eritrocitos o rechazo de eritrocitos, sino que es una respuesta a nivel de leucocitos o citoquininas que se pueda tener, en este caso el donante, que puede estar muy elevado al momento de hacer la donación, puede que esté muy elevado y que eso mismo no esté permitiendo de que se dé una aceptación. O lo otro es de que puede estar muy por debajo de un parámetro o de los parámetros normales y que el organismo también está considerando de que no es de repente de ayuda y no lo necesita y por ende lo está rechazando. ¿Ya? Entonces, es importante. Ahora, acá cambia un poco la estructura. Vamos a tener en el caso de los problemas hemolíticos, tenemos respuestas febriles, ¿no? Que están asociadas a temas de taquicardia. En este caso, vamos a tener también procesos febriles mayores a 1 °C de lo que vendría a ser la temperatura corporal, ¿ya? Pero esto no va a estar acompañado de taquicardias, sino va a estar muy relacionada a la presencia de escalofríos, ¿ya? Es decir, el animal va a empezar a tener ciertos temblores producto de que se está generando un proceso en el cual ellos están teniendo la sensación de tener frío, pese de repente a estar bajo una condición, ¿sí? Bajo una condición de temperatura controlada. Es decir, estamos entre normalmente 25, 27 grados, temperatura controlada, ¿no es cierto? Pero el animal va a tener la sensación de frío y eso lo va a manifestar con los temblores corporales que va a tener producto de esto, ¿ya? Y al mismo tiempo, obviamente, como tiene el proceso de escalofrío, genera un poco el tema de estar inquieto. ¿Por qué? Porque es una respuesta propia a querer generar energía para poder autorregular su temperatura, ¿sí? Poder autorregular su temperatura. Entonces, esto es lo que nos va a indicar y digamos que al momento de hacer un proceso de diferenciación, ¿sí? Al momento de hacer un proceso de diferenciación, nos permite ser muy claros. Fiebre con taquicardia, proceso hemolítico. Fiebre con acompañado de escalofríos, estamos hablando de una reacción no hemolítica, ¿sí? Ya tenemos, digamos, un tema comparativo. Y lo otro que puede ser reacciones de tipo alérgica, ¿no? Y estas reacciones de tipo alérgica se dan a nivel de proteínas plasmáticas, ¿ya? A nivel de proteínas, a nivel de proteínas plasmáticas. Entonces, dentro de la sintomatología que vamos a presentar, ¿ya? Es pruritos, ¿no? Ya, pruritos, es decir, comezones, picazón, la intención de querer siempre estar raspándose, de repente la presencia incluso de forma de tipo sarpullidos que vamos a poder identificar de una manera
rápida, ¿no? Lo otro que podemos tener, obviamente, si se genera el proceso purito, tenemos la comezón, el animal empieza a rasparse, puede generarse de repente acompañado o asociado al tema de las urticarias, ¿no? Es decir, esas pequeñas heridas, protuberancias, ronchas, como queramos conocerlo, que se pueden dar producto de que el animal se esté de manera desesperada tratando de controlar ese proceso que genera los pruritos, ¿ya? Y obviamente puede generar o también de manera aislada, de manera diferenciada, que se pueda dar como tal. Edemas faciales también que se puedan presentar y en algunos casos también podemos tener la presencia de vómitos, ¿no? Entonces, hasta aquí ya más o menos vamos identificando, digamos, las reacciones que podemos tener al momento de hacer una transfusión desde un punto de vista inmunológico. El animal va a tener esta característica, va a tener cierto decaimiento, entonces nosotros tenemos que contrarrestar las acciones. De, en el caso hemolítico agudo, tenemos que hacer el corte, determinar cuál es la causa. Es probable que determinar en primer lugar si son, digamos, de diferentes grupos sanguíneos, a empezar a hacer descartes para poder generar una identificación y empezar a hacer el tratamiento, ¿sí? Entonces, en todo momento es probable que tengamos nosotros inconvenientes, pero para eso es importante que nosotros estemos muy, pero muy seguro de lo que estamos ejecutando, ¿sí? Cuando nosotros, efectivamente, cuando trabajamos a nivel de clínica, podemos tener colaboradores que están iniciándose en estas actividades, de repente no tienen las respuestas inmediatas, se demoran. Entonces, no dejarlos de repente a que hagan ellos solos los procesos, acompañarlos en todo momento nos va a ser sumamente útil. Y al mismo tiempo también tenemos que dejar muy en claro a los propietarios, por ejemplo, que los procesos de transfusión sanguínea, ya los procesos de transfusión sanguínea van a generar algún tipo de reacción. Las positivas, obviamente, es la mejora del animalito, mejorar ciertos parámetros sanitarios, o las reacciones negativas, que es lo que estamos viendo. Hasta aquí, reacciones negativas inmunológicas. Reacciones no inmunológicas, es decir, que no alteran necesariamente la condición, no altera necesariamente la condición de salud de nuestro animalito. Es decir, el sistema inmunológico no está siendo afectado, ¿ya? Lo otro, a nivel de no inmunológicos, en primer lugar, podemos determinar la sobrecarga circulatoria. Nosotros lo conocemos como taco, es decir, exceso de volumen, ¿sí? Muchas veces, como ya les decía, podemos tener una emergencia y empezamos a sacamos una unidad de sangre, sacamos la unidad de sangre y automáticamente vaciamos todo, pero de repente el animalito no necesita la unidad completa. No calculamos el volumen que deseamos. Entonces, ahí lo que voy a generar es de que mi animal, ¿sí? Mi animalito va a tener un exceso de volumen, ¿ya? El animalito, de acuerdo al peso y la talla, ya tiene un volumen el cual es suficiente para que pueda generar su proceso. Ahora, este exceso de volumen, el mismo animal lo puede aceptar y obviamente lo puede manejar de una manera positiva, ¿sí? Pero en este caso, ese exceso hace que el animal, ¿sí? Hace que el animal pueda empezar a tener cierta sintomatología que nos indique de que le hemos puesto más de lo que deberíamos, ¿ya? Esto es muy frecuente en gatos. Es mucho más frecuente en gatos. En el gato es sumamente sensible al momento de hacer transfusiones. Y si nosotros excedemos un poco, nada más un poco de lo que necesita al momento de hacer la transfusión,
podemos tener este problema de sobrecarga circulatoria. En el caso de los perros, ¿no? El caso del perro puede llegar a tolerar este exceso y manejarlo de una manera interesante, ¿sí? Lo puede manejar, simplemente vamos a ir viendo de repente algunos indicadores, en el caso de los perros, que nos está indicando que hay una sobrecarga, pero nosotros tenemos que tratar en lo posible de buscar una alternativa para que esa sobrecarga se empiece a normalizar, ¿ya? Entonces, eso tenemos que tenerlo muy en cuidado. ¿Qué signo, qué sintomatología, qué signos se presentan? En este caso, disneas, dificultades para generar el proceso respiratorio o digamos que notamos de que nuestros gatos, en primer lugar, o nuestras mascotas, nuestros perritos, tengan la dificultad de poder o tengan, digamos, esa sensación en la cual les está faltando, les está faltando el aire, ¿no? Ya, luego tenemos los estertores, que ya sabemos que son, digamos, pequeños ruidos en forma de chasqueadas o formas o sonido un poco como que burbujeante, ¿no? Que se pueda generar a nivel de los pulmones, ¿ya? Es sumamente importante que lo evaluemos. Vuelvo a repetir hasta acá, ya vamos a verlo quizás más adelante. Es importante que los 15, 20 minutos estemos muy atentos porque es en esos procesos, es en ese lapso en que normalmente vamos a encontrar las primeras reacciones. Luego es probable que con el tiempo empezamos a hacer el monitoreo, ya vamos manejando el proceso de monitorización, es probable que más adelante se puedan presentar, pero los momentos más críticos, los más complicados y los cuales tenemos que reaccionar de una manera mucho más rápida, es en este lapso de tiempo entre 15 y 20 minutos, ¿no? ¿Qué más podemos tener como sobrecarga circulatoria, como sintomatología, edemas pulmonales o hipertensión? ¿Sí? Entonces, es sumamente importante que durante estos primeros instantes de realizar el proceso de transfusión, ya nosotros estemos muy bien, muy atentos, muy digamos, meticulosos con el tema de las evaluaciones, ¿sí? No crean que porque lo repetimos es simplemente por capricho, de repente el médico veterinario, sino porque es un proceso de controlar y determinar de que estamos teniendo la respuesta deseada, ¿no? Lo otro es de que se pueda generar, pues, por ejemplo, contaminación bacteriana, es decir, sangre con mala conservación, una sangre que de repente se ha sacado de un animal enfermo, no se ha tenido las precauciones, de repente por ser un tema de urgencia, sacamos sin hacer una evaluación previa de cómo se encuentra esa sangre. Entonces también se puede dar, ¿no? En el caso de lugares donde hay conservación o bancos de sangre, de repente no están teniendo un adecuado manejo y pueden generar un proceso de contaminación bacteriana, ¿no? Los signos, fiebre súbita, es decir, de la nada, ni bien tiene contacto, porque prácticamente es como si estuviésemos implantando bacterias a nivel del organismo y el mismo organismo va a responder inmediatamente, va a subir de temperatura. Ni a los 5 minutos vas a tener un animal con una fiebre altísima, te va a generar shock, es probable que el animal pierda por unos instantes el conocimiento, lo que te está indicando, ya que esa sangre no es buena, automáticamente suspender la transfusión. Luego ya se hará el muestreo respectivo para determinar cuál es la causa y probablemente encontremos esta circunstancia, esta contaminación que se está generando, ¿no? Lo otro es vómito, que es parte de un proceso de eliminar o una respuesta que el organismo mismo tiene ante la presencia de agentes patógenos, ¿no? Y obviamente, si tengo shock, puedo llegar a hacer de que mi animal colapse. Entonces, este proceso o esta reacción, digamos que es la más crítica, la que más cuidado tengo
que tener. Es importante que obviamente la evaluación de la sangre se dé previamente al momento de hacer una donación. Incluso, por ejemplo, he visto en algunos casos que no hay unidades de sangre disponible y buscan perros callejeros. Nosotros sabemos que el perro callejero efectivamente puede tener de repente mucha rusticidad para el tema de enfermedades y es probable de que tenga las bacterias, los sacan, lo extraen para hacer el proceso de transfusión porque ya es, digamos, algo crítico, no haya disponibilidad, buscamos una estrategia que en este caso no es de repente la apropiada, la adecuada y se puede generar este proceso de contaminación bacteriana, ¿no? Y la otra que son alteraciones del tipo metabólicas, es decir, hipocalcemia, ¿no? Sangre que ingrese con bajos niveles de calcio. Ya esto se puede dar a causa de la presencia de citratos. Como consecuencias vamos a tener temblores a nivel del organismo del animal y digamos que como característica el tema de arritmias, ¿ya? Hipotermias que se pueden dar, es decir, que hagamos la transfusión con sangre fría, ya, con sangre fría. En este caso, como consecuencia, nos puede dar una brandicardia, ¿no? Y hipercalcemia, que en este caso se puede generar por un proceso de hemólisis y también nos puede generar, en este caso, arritmias, ¿no? Entonces, en el caso de las calcemias, ya sea hipo o sea hiper, ya vamos a tener el tema de las arritmias, ¿sí? El tema de las arritmias, que te va indicando que es un tema netamente de calcemia. ¿Sí? No sabemos todavía. Ahora, si nosotros vemos los temblores que en algunos animales se da, entonces ya rápidamente yo puedo decir de que el proceso de calcemia que se está dando es hipocalcemia, ¿no? Pero si no está muchas veces puedo aducir de que sea una hiper, pero tengo que, en este caso, porque en el caso de los temblores, no todos los animales tienden a tener esa característica de respuesta, ¿ya? Entonces, tenemos que ser muy claros, hacer de que nuestra sangre en lo posible sea lo más sano, lo más saludable, y obviamente que no me genere reacciones negativas, porque esto mismo va a hacer que mi animal, eh, en vez de mejorar, tenga que atender una complicación adicional, ¿sí? Esto es muchas veces lo que nosotros como médicos veterinarios no queremos, ¿sí? O como especialistas en sanidad, en mascotas, en tema de transfusión de sangre. Nosotros queremos que la transfusión sirva para que el animal pueda recuperar su estado de salud. Entonces, es importante que en el momento, yo entiendo de que de repente el hacer el proceso de transfusión sanguínea no es muy frecuente o en la actualidad se está volviendo, digamos, ya como una alternativa para poder salir de los problemas, no solamente a nivel de animales de compañía o mascotas, sino también en animales de producción, en animales, en equinos de alta competencia para poder. La idea de la transfusión es mejorar el estado de salud, ¿sí? Para eso, obviamente, tenemos que seguir ciertos parámetros, ciertas evaluaciones que deben tener la sangre de los donantes para poder estar seguros de que no vamos a tener reacciones adversas. Como ya les decía, en el caso de la contaminación bacteriana, muchas veces se puede generar porque no tenemos unidades de sangre disponibles, no tenemos animales que quieran hacer el proceso de donación sanguínea o de repente no tenemos el tipo de sangre que buscamos, ¿no? Entonces nos acercamos y nos vamos de repente a esos perros callejeros, empezamos a evaluamos solamente lo que necesitamos en ese momento, que es el tipo de sangre, y no hacemos una evaluación más profunda, ¿no? Y hacemos, y nos puede generar este problema que obviamente puede terminar en una complicación adicional. Entonces, es importante
que todo proceso de evaluación sanguínea para transfusión, que los donantes estén en perfectas condiciones de salud, muy bien, manejadas y todo lo demás, se haga obviamente bajo una evaluación estricta de todos los parámetros mínimos que necesitamos para tener, un adecuado proceso de transfusión. ¿Ya? Si nosotros queremos tener la respuesta que les he ido mencionando sobre el tema de tener una adecuada respuesta a los procesos de transfusión sanguínea, es importante que nosotros generemos un diagnóstico de tipo temprano. Vamos a tener dos factores, ¿no es cierto? En primer lugar, generar o realizar el proceso de transfusión. Y este proceso de transfusión, nosotros tenemos que monitorearlo durante todo el desarrollo y posterior, obviamente. Antes de, dependiendo obviamente de las circunstancias, hay procesos en los cuales podemos completarlo desde la evaluación de la sangre del donante hasta la compatibilidad que pueda existir y poder hacer la transfusión sin ningún tipo de problemas, ¿no? Pero en otros tipos de aspectos, emergencias que tengan que ser atendidas con rapidez, muchas veces no tenemos ese momento previo. No nos da de repente un tiempo para poder esperar los resultados que normalmente se necesitan antes de, ¿no? Entonces, cuando vamos a hablar ahorita de diagnóstico temprano, es ejecutar un diagnóstico del proceso o de las reacciones que se puedan generar durante el proceso de transfusión sanguínea, ¿ya? La temperatura se debe medir, por ejemplo, cada 15 minutos durante la primera hora. ¿Qué quiere decir esto? De que en la primera hora yo debería tener mínimo 4 evaluaciones de temperatura. Todo tiene que estar registrado. Voy a manejar una bitácora de transfusión en la cual voy a ir anotando la medición de la temperatura, la temperatura que corresponde, voy midiendo en la hora en que lo estoy midiendo porque tengo que tratar en lo posible de cumplir estos 15 minutos que sean precisos, ¿ya? Por lo menos la primera hora, como yo les decía, los 15 primeros 20 minutos son críticos, son fundamentales. Puedo tener respuestas muy severas, ¿no? Reacciones muy severas y puedo reaccionar. Y la primera hora, digamos que el estado de consideración crítica va disminuyendo, pero la primera hora tengo que tener mucho respaldo, ¿no? Entonces, ¿qué más voy a medir aparte de la temperatura? La frecuencia cardíaca, ¿no? La frecuencia cardíaca. De igual manera, si voy a hacer un monitoreo para temperatura, lo voy a hacer de manera completa. Ojo, pestaña y ceja. Si bien es cierto, como recomendación lo puedo hacer cada 15 minutos, pero ya entra también acá a tallar mucho el tema del criterio, ¿sí? Si tú lo quieres hacer cada 10, lo quieres hacer cada 5, está bien. Te va a dar de repente una mejor respuesta o vas a poder llevar un mejor proceso, ¿sí? Entonces, lo ideal es de que no sobrepases los 15 minutos para hacer la evaluación. ¿Lo puedes hacer en menos? Sí. ¿Qué te puede dar? Que de repente en el lapso de 15 minutos tú haces 13 evaluaciones, pero en esas 13 evaluaciones, ¿sí? Ya tienes, digamos, una matriz o un comportamiento, ya sea de la temperatura, ya sea la frecuencia cardíaca, ya sea la frecuencia respiratoria, de la presión arterial, del color de la mucosa, del estado mental en el cual se encuentra tu animalito, ¿sí? 13 evaluaciones. A los 15 minutos, si lo haces cada minuto, vas a tener una evaluación. A 30 minutos, si lo haces cada 15, vas a tener 12 evaluaciones. Y en el otro caso, si lo haces cada 5, vas a tener 6 evaluaciones. Pero en esas 6 evaluaciones puedes determinar de que la temperatura está en aumento o que la temperatura está empezando a disminuir, ¿no es cierto? O que la frecuencia
cardíaca es, tengo momentos en los cuales se presentan taquicardias y en los otros 5 se estabiliza y así, ¿no es cierto? Entonces ya es un tema de criterio. Como tú lo quieras trabajar, ya es un tema de criterio. Nosotros, vuelvo a repetir, hasta esta parte, hacemos una recomendación, ¿sí? Hacemos una recomendación, pero ya entra el criterio. Si yo lo quiero hacer cada 5, perfecto. Lo puedes hacer sin ningún inconveniente, ¿sí? Lo puedes hacer sin ningún inconveniente, ¿ya? Ya es una forma en la cual tú puedas monitorear de mejor manera el proceso de transfusión sanguínea, ¿ya? ¿Qué signos tengo que considerar como signos de alarma? ¿Qué signos tengo que considerar como signos de alarma? Fiebre. Si hay un incremento de temperatura en un grado centígrado, ya considero fiebre y automáticamente acciones inmediatas a tomar. Como te decía, en 15 minutos tú tienes tu primera medición, es tu primera medición. En cada 5 de repente ya te das dando cuenta de que la temperatura corporal está subiendo y a los 20 minutos determinas que ya tienes un grado por encima de la temperatura corporal, ya está haciendo fiebre a los 20. Te estás ahorrando 10 minutos, de repente, 10 minutos, te estás ahorrando 10 minutos y estás tomando una reacción temprana, ¿sí? Entonces, no es de que, entonces usted nos está diciendo que no lo hagamos cada 15, lo puedes hacer y ya es tu criterio, ¿sí? Simplemente te estoy diciendo cuáles podrían ser los pros y los contras de repente tomarlo en menos tiempo o tomarlo en más tiempo, ¿no? Lo que sí te sugiero es de que no excedas los 15 minutos, ¿ya? Temblores, temblores que se puedan presentar, ¿no? En forma de escalofríos, en forma de convulsiones, como parte de colapsos, etcétera, etcétera. Disneas, vómitos, hipotensión, hemoglobinuria. Entonces, tengo que tener en claro que esta sintomatología es una sintomatología de alarma y tengo que empezar a tomar acciones, ¿no? Entonces, es importante, como les decía, previo, hacer una evaluación del tipo de sangre que tiene nuestro receptor y lo que tenemos de repente dentro de nuestro banco o lo que la tipo de sangre que puedan tener nuestros donantes. Si son del mismo tipo, es probable que tengamos una mayor aceptación del receptor, pero digamos que incrementa la posibilidad de poder tener una aceptación, ¿sí? Y disminuye el tema de la reacción o el rechazo, ¿ya? Es importante por lo menos con eso. Si queremos ser más precisos, obviamente podemos hacer pruebas de compatibilidad. El proceso de transfusión sanguínea tenemos que desarrollarlo dentro de lo que normalmente se tiene que hacer con desarrollo lento, progresivo, sin apurarnos, sin necesidad de querer ganar tiempo o querer ganar de repente terminar antes, lo antes posible, ¿no? Es un proceso y eso tenemos que manejarlo, ¿ya? Manejos clínicos inmediatos que podemos tener. Procesos o pasos claves. Suspensión de la transfusión de manera inmediata. Si tengo, por ejemplo, un proceso donde en 5 minutos estoy teniendo o estoy visibilizando una reacción negativa, suspendo, ¿sí? Puedo mantener el acceso intravenoso, sí. Lo único que voy a hacer es quitar la sonda en la cual ingresa, lo voy a quitar, voy a sellar la válvula, lo voy a tener ahí, ¿sí? Lo voy a tener ahí para ver si luego de hacer una evaluación, luego de hacer una evaluación del animal, de todos los signos vitales, de todo lo necesario, ver si luego de esa evaluación nuevamente continúo con el proceso de transfusión, ¿ya? Si es, si veo que puedo continuar, lo haré.
pero si es necesario cortar, porque de repente voy a sacar una muestra de sangre, rápidamente voy a tratar de buscar el tipo de sangre que es la sangre del receptor y no existe compatibilidad, obviamente lo tendría que suspender de manera inmediata, ¿no? Si saco una muestra y hago una evaluación de niveles de eritrocitos y veo que están muy por debajo, entonces tendré que también suspender. Entonces, hago una evaluación, ¿sí? Hago una evaluación y a partir de eso determinaré si continúo o no con el proceso de transfusión. Administración de oxígeno, esto sí es netamente o estrictamente necesario. Si lo es, lo tengo que hacer. Si veo que mi animal de repente necesita, no lo tengo que dudar, lo tengo que ejecutar sin ningún problema. Por eso es importante que tengamos todo el proceso de equipación adecuado, ¿no? Tratar según el tipo de reacción que podamos tener. Si tenemos fiebre, obviamente empezaremos en lo posible a tratar de disminuir el proceso febril, ¿no? Estabilizar nuevamente a nuestro animalito y empezar a determinar qué es lo que pudo haber generado esa reacción negativa. Tratamientos específicos. En el caso de fiebres, podemos utilizar de repente dipirona, podemos utilizar fluidos, ¿no? Fluidoterapia, y en base a eso también hacer la aplicación en este caso, de antipiréticos para disminuir el proceso febril y tratar de estabilizar a nuestro animalito, ¿ya? En el caso de alergias, podemos utilizar difenhidramina, ¿no? Podemos utilizar esto, en este caso, antihistamínico para tratar en lo posible de reducir el proceso alérgico. En el caso de una reacción hemolítica, podemos hacer la utilización de algún tipo de corticoide, la utilización de fluidos a través de vía intravenosa. Podemos aprovechar la vía que ya tenemos y empezar a hacer también algún tipo de tratamiento, ¿ya? En el caso de shock, cristaloides, vasopresores que me ayuden en este caso a estabilizar a mi paciente sin ningún tipo de problema. Y en el cargo de sobrecarga, pues tendré que hacer, digamos, el manejo para tratar de eliminar ese exceso de líquido con la utilización de furosamida o también de repente la utilización de oxígeno para que haya obviamente un proceso de eliminación de la sobrecarga de sangre que estoy teniendo. ¿Ya? Hasta aquí, cuando yo presento normalmente este tipo de cuadros, no es de que esto es la receta mágica, ¿sí? Solamente es eh, vendría a ser un cuadro, ¿no? De lo que podrías utilizar. Ya los que trabajamos a nivel de veterinaria, tenemos el conocimiento farmacológico, nosotros podemos utilizar productos. Ahora, esto vuelvo a repetir, es para muestra un botón nada más, es algo significativo de lo que se podría o cómo lo podría manejar, ¿sí? Porque ya me ha pasado, ¿sabe qué? Doctor, me he ido a buscar la dipirona, en mi pueblo no hay, en mi zona no hay dipirona, no encuentro dipirona, ¿ya? No encuentro, pero tengo otro tipo y me menciona otro tipo de antipiréticos. Ya, entonces puedes utilizar esto. No, pero usted nos dijo que tiene que ser. No es. Simplemente esto es una recomendación, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy en claro. El manejo tiene que ser inmediato. Si tengo que hacer el proceso también, tiene que ser sumamente rápido. La utilización de fluidoterapia para hacerlo, el monitoreo, para tener los parámetros y signos vitales acordes dentro de lo que nosotros ya llamamos estabilidad, ¿no? Prevención de eventos adversos, esto también es sumamente importante. Ya, esto es sumamente importante. Esto, obviamente, si tenemos el tiempo para poder ejecutarlo, lo podemos ejecutar sin ningún problema y con esto vamos a estar 100% seguros de que no vamos a tener ningún tipo de reacción, ¿ya? Pruebas pretransfusionales.
tipificación de sangre para identificar el tipo de sangre que tiene nuestro paciente, los donantes, ¿no? Pruebas cruzadas de mayor a menor para determinar en este caso el grado de compatibilidad que podamos tener. La selección del donante es sumamente importante. El donante tiene que estar clínicamente sano, libre de enfermedades. Para eso tiene que pasar, sacamos una muestra normalmente de lo que dona, sacamos de ahí una muestra, hacemos una evaluación de que esté libre de enfermedades, ¿no? Libre de hemoparásitos, también es importante de que no tengamos que la sangre esté limpia, y limpia quiero decir a que no tenga, que sanitariamente esté impecable, ¿no? Que tenga vacunas y desparasitaciones, obviamente el donante tiene que tener su carnet de vacunación y de desparasitación al día, ¿no? En tal caso, si no lo tuviese, ya se trabaja en la mayoría de clínicas, trabajamos con sistema, tenerlo en el sistema registrado y poder tenerlo, poder hacer ya el proceso de utilización de su sangre, ¿no? El manejo correcto, la sangre debe estar a una temperatura entre 1 a 6 grados centígrados, no, que no se genere microondas, ya esto es fundamental, no mezclar con soluciones con calcio. Muchos piensan de que calcificando, pues estamos generando un proceso de aceptación, ¿no? En algunos casos podría darse que por coincidencia haya un proceso de aceptación mucho más rápido y sin ningún tipo de problemas, pero normalmente suele generarse a veces un proceso de rechazo. La sangre tal cual está. Luego de repente con fluidoterapia ya podríamos añadir otro tipo de tratamiento, la utilización de vitaminas y minerales, siempre y cuando el animal por lo menos esté estable, ¿no? Y el monitoreo constante. En los primeros 30 minutos, yo les decía 15, 20, ya podemos extender los primeros 30 minutos, son críticos, ¿sí? Yo les decía, como evaluaciones de cada 15 minutos, sí es válido, pero ya les vuelvo a repetir, entra como tema de criterio. Nosotros trabajamos normalmente en base a 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, para poder tener respuestas mucho más rápidas en el caso de determinar por sintomatología rápidamente, por caso de fiebre, frecuencias respiratorias o problemas a nivel cardiorrespiratorio, ya podamos nosotros actuar de una manera mucho más rápida, ¿no? El registro en ficha clínica, eso tiene que estar muy bien registrado, muy bien manejado, y de esta forma nos evitamos cualquier tipo de inconveniente, ¿no? Muy bien, hasta aquí lo que es la parte expositiva. Si hubiese alguna duda o consulta, lo pueden hacer de manera ordenada, aperturando sus micrófonos, o en caso contrario, lo pueden hacer mediante el chat, ¿sí? Les sugiero, por favor, que si van a tener dudas o consultas, lo hagan un poquito rápido porque terminamos 8 en punto, ¿sí? En tal caso, no hubiese dudas ni consultas, estaríamos prácticamente concluyendo con esta noche de capacitación.
Bien, si no hubiese dudas ni consultas, no me quedaría más que agradecer nuevamente a Capacitación Internacional Público y Privado por la oportunidad de poder compartir con ustedes y esta noche el tema reacciones transfuncionales y manejo de complejidades en pequeñas especies. Esperando que esta noche haya sido su completo agrado, me despido de ustedes hasta una nueva oportunidad, no sin antes agradecer su tiempo y su dedicación. Conmigo será hasta la próxima. Muy buenas noches para todos.